Vidas contadas en la gran pantalla. Y la película de hoy es La Dama de Hierro, por supuesto basada en la figura de Margaret Thatcher, que gobernó el Reino Unido, fue primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990, y el retrato que nos hace es de una mujer que tiene un comienzo como clase media, viendo cómo paga por esto o por lo otro. Nos muestra también una imagen débil de una envejecida Margaret Thatcher sufriendo de demencia, para luego pasar a contarnos cómo se forjó esa dama de hierro, para conversar sobre no solo el papel de Meryl Streep, que se gana el Oscar por La Dama de Hierro, sino también la figura de Margaret Thatcher contada a través de esta cinta. Saludamos a Joaquín Ortega, politólogo y escritor. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar contigo. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Joaquín, viendo la película nuevamente para poder hacer esta entrevista, me dio la sensación, me causó mucha tristeza, me produjo mucha tristeza la historia de Margaret Thatcher. ¿Cuáles son quizás los retos de retratar en una película, llevar a la gran pantalla la vida tan compleja de una figura que fue tan importante y tan polémica como primera ministra? Sin duda las películas que tienen una base biográfica tienden a naufragar, ¿no? Son pocas las películas en realidad que pueden complacer a todo el mundo porque además de, como bien dices, es una figura polémica. El punto clave aquí es que nadie sabe qué es lo que ocurre en el mundo privado de las personas a menos que escriban una biografía autorizada, ¿no? Uh-huh. Esta película tiene, bueno, muchos componentes de ficción, pero está inspirada directamente en un autor que se llama John Campbell, que escribió justamente un libro que se llama The Iron Lady y otro libro que se llamaba La hija del vendedor, la hija de Grocer's Daughter, algo así como la hija del tendero, ¿no? Uh-huh. Y justamente este autor no es muy proclive al thatcherismo, es decir, alguien que siempre estaba en la acera de enfrente de las políticas que estableció y que se llamaron como neoliberales y neoimperialistas, etcétera, ¿no? En ese tiempo. Entonces creo que ahí ya venía como una falla de origen, porque el texto original no es no está muy del lado de la digamos, de esta figura política tan importante, que para el caso de los ingleses no es nada sorprendente porque, bueno, siempre han tenido reinas y no es nada nuevo que una mujer gobierne, ¿no? Pero para el resto del continente, o mejor dicho, para el continente europeo o para el resto del mundo, sí suena un poco extraño. Digamos que lo más importante aquí es que tuvo mucha publicidad en contra, es decir, cuando apareció la película ya hace creo que 12 o 13 años de la peli, si no me equivoco, Uh-huh. tuvo pues una figuración Meryl Streep, porque es difícil que ella no esté nominada al Oscar, cada cosa que hace es maravillosa, pero sí la película tuvo mucha propaganda en contra porque decían que estaba haciendo como un retrato del neoliberalismo positivo, etcétera, etcétera. Igual cuando uno ve la película en el balance, incluso ese antitacherismo de John Campbell parece que se diluye, ¿no? Y definitivamente el tema humano es lo que más llama la atención, porque al fin y al cabo uno va a ver una película por el drama, no vas a ver una película por verla lo más perfecto de la historia que ocurrió, de la historia en el sentido de los hechos históricos, porque al fin y al cabo no estás viendo un documental, estás viendo una historia dramatizada que te engancha o no, es por lo que le ocurre a los personajes. Que por cierto, una de las escenas que quizás más me cautiva o habla de esa característica de la que hacía referencia Lila, que da mucha tristeza, es cuando va al doctor y le preguntan, ¿tiene alucinaciones? Y ella obviamente niega todo lo que está viviendo, y pareciera que es como una suerte también de caricatura de esa misma mujer que fue tan fuerte, tan luchadora, tan llegar al poder como llegó, y bueno, termina sola, termina sufriendo problemas de salud mental, y no sé si quizás la idea del autor, de la persona en la que se basa, por supuesto, esos textos a los que has hecho referencia, es darle quizás ese matiz de, bueno, cómo esta persona que logró gobernar por tanto tiempo termina de esta manera. Sí, digamos que las historias donde tú tienes a políticos o a líderes que no mueren heroicamente, tienden a ser crepusculares, es decir, se van yendo como se acaba el día, ¿no?
Y definitivamente hasta Superman lo hemos visto, pues que tiene un momento, pensando en héroes de ficción, tiene un momento en donde también cae, ¿no? Cae como puede caer un personaje con el fondo de la noche. Yo creo que, fíjate que hay una dupla muy interesante, que es la de Thatcher y la de Reagan, y al parecer ambos sufrieron pues de Alzheimer, fueron perdiendo sus capacidades mentales, que es lo más terrible para un político, porque fundamentalmente vives de la memoria, de la buena y mala memoria, sobre todo la mala memoria del público, pero vale sobre todo el tema de la autoestima, ¿no? Perder el ego, perder la memoria es un golpe muy fuerte para el ego, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una historia muy interesante. De hecho, fíjate que bueno, también se habla mucho acerca de las comparaciones históricas de algunas de las escenas de la película, ¿no? Hay una que está retratada de una de las primeras entrevistas que le hacen en televisión en el año 77, en donde también hay ciertas licencias inevitables pues de las narrativas audiovisuales, y todo el mundo criticó que justamente esta política fue con un vestido amarillo chillón, cosa que no le gustaba a los ingleses, ¿no? Y en la película aparece con un vestido totalmente sobrio, ¿no? La entrada y salida a Downing Street, que es cuando llega a la casa del primer ministro, también tiene unos momentos que se parecen mucho a la realidad. Por supuesto, nosotros vemos en la imagen de ella bajándose del carro y entrando a sus labores oficiales, y en la película vemos que le da la mano a su esposo, ¿no? Con un gesto de cariño. Entonces, bueno, creo que ahí hay muchos elementos interesantes que lo que más resalta es tratar de convertir a un político normal en un ser humano, y tratar de ver cuáles son sus flaquezas y sus virtudes. Ahora, hablando de Margaret Thatcher como primera ministra y ese apodo, la Dama de Hierro, es curioso que, teniendo que haber luchado en contra del machismo, de muchos obstáculos por el simple hecho de ser mujer, de no necesariamente ser tomada en cuenta, hay incluso discursos en el seno del Parlamento en la que hay mención a quizás ese doble rasero que hay en el caso de las mujeres cuando alzan la voz en medio de un discurso. Es: cálmese, señora, cálmese. Y ella contesta diciendo, bueno, si a lo mejor se fijaran más en el contenido de lo que digo y no en cómo lo digo, tendría la oportunidad de cambiar de opinión. Pero ella no fue particularmente, a pesar de ser una mujer que llegó al poder, no fue particularmente una mujer que promovió la participación de las mujeres. De hecho, en ninguno de sus gabinetes había mujeres. ¿Cómo fue su rol siendo la Dama de Hierro? Bueno, fíjate que una de las cosas, perdón, que llama la atención de ella como líder es que no solamente era mujer, sino que era conservadora. Es decir, en la política inglesa habían otras voces femeninas, pero eran básicamente del Partido Laborista o de otro sector también de la izquierda, pero un poco más radical, ¿no? Pensemos en las voces irlandesas o en algunas voces separatistas escocesas. Entonces, definitivamente, ella tenía muy mala propaganda dentro de su partido, porque es inevitable, pues si tienes un competidor político no quieres que esta persona brille, simplemente más allá del tema sexual, porque tú quieres ese cargo. Y por otro lado tenía muy mala propaganda de sus enemigos políticos naturales, que eran la centroizquierda y por supuesto la izquierda más radical. Entonces, bueno, en ese caso creo que ella tenía una labor por delante muy importante, pero como te digo, en términos de cultura política británica, las mujeres siempre han decidido, por temas de la presencia de la reina, por pensar nada más en el tema de la realeza, pero también en muchos otros lugares. Y fíjate que no sé si está establecido en la película, porque también hay una miniserie, ahorita se me mezclan las imágenes, una miniserie de la BBC, en donde ella tiene un debate con una famosa periodista de apellido Gould, que estaba muy inclinada a la izquierda también, y ellos discuten acerca del tema de las Malvinas y por qué se mandó a hundir, por qué se mandó a atacar a una nave que era la nave Belgrano, Argentina, durante la Guerra de las Malvinas. Y entonces ella decía, bueno, básicamente yo estoy haciendo el trabajo del primer ministro, que es cuidar al ejército, cuidar a los soldados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que su lucha era continua, más que siento yo, para no es mi perspectiva, no era que la atacaban por ser mujer, sino la atacaban por tener poder y por saber usarlo. Joaquín Ortega, nuestro invitado hoy en este quinto y último capítulo del seriado Películas Biográficas, Vidas Contadas en la Pantalla, hoy hablando de la película La Dama de Hierro y viendo cómo se retrata en esa cinta la figura de Margaret Thatcher. Decías al comienzo que, bueno, una película te tiene que enamorar, hacer que tú tengas que estar pegado a la pantalla, que no necesariamente
cuenta toda la vida porque para eso vemos un documental. Pero quizás, ¿qué aristas crees que no tuvo esa película biográfica? ¿Qué cosas no se incluyeron que hubiese incluido por lo menos usted? Fíjate, hay unas cosas bien interesantes que ocurren en la película, que es su relación con el marido, con el gabinete, Ujú. con su propia familia, y hay algunos elementos de las biografías, incluso esta miniserie de la BBC, en donde hay como una relación más estrecha con su hija y cómo de alguna manera ella tenía que dividir su tiempo entre el esposo y los hijos, ¿no? Yo creo que aquí en la película se ve en cierta medida, pero muy de soslayo, ¿no? También creo que como al fin y al cabo tú no puedes contar en 2 horas muchísimas cosas, también hacen énfasis después en su enfermedad, ¿no? Que digamos que la enfermedad es más un tema de delirio, es más teatral, y todavía pues no nos consta que ella haya alucinado viendo a su esposo muerto, etcétera, etcétera. Son muchas las derivaciones de las condiciones pues de las que tienen que ver con Alzheimer o con el tema normal de perder capacidades cognitivas. Pero sin duda creo que hay muchos elementos allí que son inevitables, que debieron haber estado, como algunos de sus relaciones con el resto de los medios de comunicación, sobre todo a los que nos gusta la música y bueno, y el tema del rock. Creo que el movimiento punk es muy importante y allí no está retratado. O sea, el odio que sacan todos los grupos de punk estaban justamente conectados contra la reina, estaban conectados contra Thatcher, estaban conectados contra el momento de Reagan. Yo creo que ahí le hizo falta más punk, pero por supuesto cada creador tiene su espacio, ¿no? Pero, pero Y su además el tema perspectiva. irlandés, no sé si tienes la misma impresión, Joaquín, que quizás queda por fuera retratar un poco más ese contexto en el que se dan las bombas, la conflictividad social, el problema con Irlanda y la ira. Totalmente, sí, exactamente. Y fíjate que bueno, no pudiese haberse retratado, dicho algo más, pues el tema de los atentados fallidos, que simplemente se registra uno en la historia, pero al menos son 2 o 3 más, ¿no? Entonces ella es sobreviviente también de atentados políticos. El tema de las bombas aparecen ya como al final de su historia, cuando hay una escena donde está comprando una leche que está súper cara, en donde también ves en el periódico que hay ataques terroristas, ¿no? Yo creo que por allí hay, por supuesto, muchas cosas que quedan por fuera, pero bueno, definitivamente tienes 2 horas para contar una historia, respondes a un libreto, la directora, que es una directora talentosísima y además muy flexible, por llamarlo de alguna manera. Ella es la que dirige el musical Mamma Mía. Le falta como ese humor que tienes en Mamma Mía, ¿no? Y creo yo que el humor británico da para muchos giros irónicos, y también pues uno extraña la ironía, porque además la Margaret Thatcher era bastante irónica cuando se lo proponía, ¿no? Pero también la caracterización que hace Meryl Streep, además que es una extraordinaria actriz, eh, ella tenía características físicas, incluso de cómo se dirigía, la manera de hablar, que eran muy particulares, y Meryl Streep logra darle vida a ese personaje de manera extraordinaria. Maravilloso. Hasta el tema de las R's, cuando uno ve la Ujú. versión en inglés, ese detallito de cómo hacen todas las R's son divertidísimos, y bueno, es una las cosas que caracterizan a Meryl Streep como una actriz inmensa, ¿no? Y hablando de caracterización, tiene la particularidad de que hay saltos en el tiempo en esta película biográfica, La Dama de Hierro, y así que la interpreta en distintos momentos de su vida. Ujú. Eso es muy lindo también, porque bueno, la historia te va haciendo flashback y flashing, ¿no? Ujú. Pero digamos que ese es otro de los elementos de Meryl Streep, ¿no? Nos da una mujer en sus 30, desde los 30 hasta los 40 y tantos, digamos en su momento más fuerte, y después viene el momento pues de la vejez, ¿no? Inevitable. Y creo que allí retrata pues justamente esa decadencia natural pues que tiene la estructura de la vida. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por ayudarnos a darle forma a este quinto capítulo de nuestro seriado dedicado a películas biográficas, a esas vidas contadas en la gran pantalla, cerrando hoy con esta interpretación que hace Meryl Streep de Margaret Thatcher en La Dama de Hierro. Muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín Ortega, politólogo y escritor, que creo otra de las cosas que no aparece. Bueno, obviamente hay que repetir lo que dice Joaquín, no te pueden pasar toda la vida porque para eso ves un documental. Es la muerte de Bobby Sands, quien pierde la vida Ujú. en huelga de hambre, nunca
se levanta esa huelga de hambre a pesar de la presión que hubo social en ese momento. 10:35, hacemos publicidad en Zona Éxitos. Les hablamos